Cuando alguien piensa en Chiang Mai, lo primero que se le suele venir a la cabeza son templos, elefantes o mercados nocturnos. Pero la realidad es que Chiang Mai es mucho más que eso. Es una ciudad donde todavía puedes caminar entre unas murallas construidas hace más de 700 años, donde cada tarde miles de personas se detienen en silencio mientras suena una canción, donde prácticamente cada edificio tiene una casa pequeña dedicada a los espíritus y donde una simple taza de café esconde una historia que empieza en las montañas del norte de Tailandia. ¿Qué tiene Chiang Mai para provocar esto? Hoy vamos a recorrer sus calles para conocer su historia, sus tradiciones y esas curiosidades que casi nadie te cuenta. Bienvenidos a 7 curiosidades de Chiang Mai. Ok, let's go. Para entender por qué Chiang Mai es una ciudad tan especial, hay que retroceder 700 años atrás. Porque antes de ser uno de los destinos más visitados de Tailandia, aquí nació la capital de un reino que dominó todo el norte del país. Un reino llamado Lana, y probablemente nunca habrás oído hablar de él. En el año 1296, cuando el rey Mangrai, uno de los gobernantes más importantes de la historia del norte de Tailandia, tomó una decisión que cambiaría para siempre esta región. Necesitaba una capital, una ciudad que fuera fácil de defender y que estuviera rodeada de tierras fértiles. Después de estudiar varias ubicaciones, eligió este lugar y aquí comenzó la historia de Chiang Mai. Pero, ¿por qué exactamente aquí? La respuesta es muy sencilla. A pocos metros de la ciudad pasa el río Ping, uno de los ríos más importantes del norte de Tailandia. Hace más de 7 siglos no existían las carreteras y los ríos eran las auténticas autopistas de la época. Gracias a ellos se transportaban alimentos, madera, seda y todo tipo de mercancías. Controlar el río significaba controlar el comercio y eso convertía a Chiang Mai en una ciudad estratégicamente perfecta. El propio nombre del reino también esconde una curiosidad. Lana significa literalmente el reino del millón de arrozales. Durante más de 200 años, Chiang Mai fue el corazón político, económico y cultural del norte de Tailandia. Aquí vivían los reyes y aquí se tomaban las decisiones más importantes. De hecho, muchas tradiciones, gastronomía e incluso formas de hablar de esta región aún tienen la herencia del reino de Lana, aunque hayan pasado más de 7 siglos. Y si algo nos sorprende de Chiang Mai cuando lo miramos desde Google Maps, es su forma cuadrada perfecta. Mientras otras ciudades crecen sin ningún tipo de orden, Chiang Mai no fue así. Y precisamente de esa muralla vamos a hablar ahora. El casco antiguo de Chiang Mai forma un cuadrado casi perfecto y eso no fue casualidad. Esta ciudad hace más de 700 años fue diseñada así para, por ejemplo, resistir ataques. Cada muralla, cada puerta y cada metro de foso estaba construido por algo. Nada fue al azar. Cuando el rey Mangrai fundó Chiang Mai en el 1296, sabía que una capital poderosa también atraería a bastantes enemigos. Originalmente la muralla medía 1,8 kilómetros por cada lado, es decir, unas 300 hectáreas de muralla. Y eso para la época era algo impensable. Y si la muralla ya era una defensa impresionante, el foso hacía que Chiang Mai fuera casi imposible de conquistar. Rodeando toda la ciudad se construyó un foso que mide aproximadamente 18 metros de ancho. Mucha gente piensa que es solo decorativo porque es evidente que es súper bonito, pero en realidad tenía otra función muy distinta. Si un ejército conseguía llegar a la muralla, antes tenía que atravesar este enorme foso vigilado constantemente por soldados. Y eso daba un tiempo precioso para organizar la defensa de la ciudad. Era una barrera natural muy eficaz para la época. La muralla medía entre 5 y 6 metros de alto y en algunos puntos tenían torres de vigilancia para que los soldados pudieran controlar cualquier movimiento del exterior. Hoy solo se conservan unos poquitos tramos originales, ya que por el paso del tiempo, las guerras y el crecimiento de la ciudad se ha ido deteriorando. Y una cosa que me parece muy curiosa es que cuando ya sabéis un poquito la historia y vas caminando por el casco antiguo,
te puedes ya llegar a imaginar hasta dónde llegaba la ciudad antigua. Pero una ciudad enmurallada no servía de nada si cualquiera podía entrar. Por eso Chiang Mai únicamente tenía 4 puertas y por estas 4 puertas cada una servía para una cosa distinta. Así que ahora vamos a conocer esas puertas. Si hace más de 700 años querías entrar en Chiang Mai, no podías hacerlo por cualquier lugar, ya que la ciudad estaba enmurallada y tenía un foso, así que solo existían unos pocos puntos de acceso. No eran simples puertas, eran el corazón de la ciudad. Originalmente Chiang Mai contaba con 5 puertas principales y cada una de ellas te llevaba a un destino diferente. Hoy es uno de los puntos más fotografiados de Chiang Mai. Aparte, por aquí empieza la vida al casco antiguo, ya que aquí empieza el Sunday Market. Aparte, todo esto que veis detrás de mí e incluso enfrente es para organizar celebraciones, festividades, conciertos, es decir, sigue siendo el punto de la ciudad de Chiang Mai. Nos encontramos Chiang Mai Gate, que era la salida hacia el antiguo reino de Siam, que es el actual centro de Tailandia. Era una ruta muy importante para comerciantes, es decir, que por aquí entraban y salían todo lo que era relacionado con el comercio. Esta zona se conoce por su ambiente local, ya que muy cerca de aquí se instala un mercado y es curioso porque aunque la ciudad haya cambiado mucho, este sigue siendo un lugar lleno de vida. En el oeste encontramos Sundok Gate, que era la puerta que abría hacia los jardines reales. Su nombre significa literalmente puerta de los jardines de flores, porque llegaban hasta los jardines utilizados por la familia real del reino de Lana. Ahora estamos en la puerta del norte, en Chang Quang Gate. Su nombre literalmente significa puerta del elefante blanco y no es casualidad. El elefante blanco era un animal sagrado y para los reyes significaba muestra de poder. Además, esta puerta tenía un papel militar súper importante porque por aquí salían las expediciones hacia el norte de Tailandia. Y lo curioso es que hoy cruzamos estas puertas sin darnos cuenta, pero hace siglos marcaban la gran diferencia entre dos mundos. Una ciudad que estaba protegida y fuera empezaban los caminos y territorios llenos de incertidumbre. Y de alguna manera esa sensación todavía se mantiene.
Cuando cruzas esas puertas, el ritmo cambia, el tráfico disminuye y al final creo que es un poco la gracia y la esencia. Si hay algo que no cambia fuera y dentro de la muralla, son unas pequeñas casitas con flores, incienso y ofrendas. Y aunque a muchos viajeros les parezca que es decoración, la realidad es que esconde una de las tradiciones más profundas de la cultura tailandesa. Así que ahora vamos a contaros ¿qué son las casas de los espíritus? Según las creencias tradicionales de Tailandia, antes de construir una casa, un edificio o un negocio, este terreno ya estaba habitado por espíritus protectores de la naturaleza. Entonces, cuando se levantaba un edificio, una casa o un negocio, esos espíritus que habitaban ahí se quedaban sin hogar. Para poder seguir viviendo en armonía con los espíritus de la naturaleza, se les construían estas casas para que tuvieran un lugar donde vivir. Una tradición que mezcla creencias antiguas animistas con el budismo tailandés. De hecho, muchos empresarios tailandeses tienen la creencia que cuidar bien a sus casas de los espíritus trae buena suerte al negocio. Por eso algunas son extremadamente impresionantes, pueden costar hasta miles de euros. Las que tenemos aquí ahora son de madera, pero también encontraremos de piedra tallada, incluso algunas tienen iluminación propia. Porque contra más importante sea el negocio, más bien cuidadas deben estar las casas de los espíritus. Verás una pequeña casita elevada encima de un pedestal. Y estas son las casas de los espíritus, una tradición que sigue viva hace cientos de años. Lo curioso es que la localización de estas casitas de los espíritus no se escogen al azar. Lo que es habitual que un monje o un maestro especializado estudie cuál es la mejor localización para estas casitas según las tradiciones. Incluso se escoge el día y la hora en las que estas casitas deben colocarse. Para los tailandeses esto no es solo un simple ritual, es una forma de empezar una nueva etapa de la vida con buen augurio. Y aunque Tailandia cada vez es un país más moderno, esta es una de las tradiciones que sigue completamente vivas. Da igual si el edificio tiene 100 años o acaba de inaugurarse. Probablemente antes de abrir sus puertas ya tengan su casita de los espíritus totalmente preparada. Pero todavía hay una escena que sorprende a miles de viajeros cuando llegan a Chiang Mai. Las calles cambian por completo, los coches bajan la velocidad, incluso parece que Chiang Mai se detiene. Así que vamos a descubrir qué pasa en Chiang Mai a las 6 de la tarde. Todos los días, exactamente a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, sucede algo muy curioso. En algunos lugares comienza a sonar el himno nacional de Tailandia y durante unos instantes todo parece detenerse. Veréis a personas dejar de caminar, algunas motos reducen la velocidad, los trabajadores interrumpen lo que están haciendo y quienes escuchan el himno permanecen en silencio hasta que termina. No es una obligación legal para quien está simplemente paseando por la calle, pero sí es una muestra de respeto profundamente arraigada a la cultura tailandesa. El himno nacional representa a la unidad del país y un orgullo por su historia. Por eso es habitual escucharlo en lugares públicos como parques, escuelas y algunos mercados. Lo curioso es que muchos turistas se quedan completamente desconcertados la primera vez que ocurre. Lo mejor es hacer exactamente lo mismo, deteneos unos segundos y esperad a que termine y continuar con vuestro camino con normalidad. Todo vuelve. Pero si hay algo que aún llama mucho más la atención a cualquier viajero es mirar hacia arriba. Y es imposible no fijarse en la cantidad de cables que cruzan todas las calles. Y aunque parezca un laberinto, en realidad tiene una explicación. Así que vamos a descubrir en qué punto se encuentran los cables de Chiang Mai. Durante décadas Chiang Mai ha crecido muchísimo, entonces cada restaurante, cada cafetería, cada hotel, cada nueva vivienda necesitaba conectarse pues a internet, a la luz. La forma más rápida y económica de hacerlo era ir añadiendo cables encima de otro durante muchísimos años, hasta que al final nos han dejado
estas imágenes. Y aunque parezcan un montón de cables, cada uno tiene su función. Compañías eléctricas, telefonías, internet, fibra óptica, televisión por cable, infinidad. Sin embargo, hay algo que está empezando a cambiar. Como veis, en esta calle no hay tantos cables como en las demás. Desde hace unos años, las autoridades han iniciado un ambicioso proyecto para cambiar y modernizar el sistema eléctrico de ciudades como Chiang Mai. Y si os habéis dado cuenta, habréis visto estas cajas enormes, bueno, hay de algunas más pequeñitas, que es donde se está empezando a guardar todo el sistema eléctrico. Es un proceso lento porque afecta a miles de instalaciones, pero poco a poco ya se van viendo los cambios. Y así como curiosidad os voy a lanzar el por qué están pintadas. Y es que al principio no se pintaban hasta que pillaron a dos turistas pintorrejeándolas. Entonces dijeron, para que la pinten los turistas, las pintamos nosotros con imágenes simbólicas de Chiang Mai. Por eso encontraremos con pájaros, las encontraremos también con elefantes, con templos, súper bonito, la verdad. Esta, por ejemplo, no está pintada por la gente que tiene que estarlo y las han dejado pintadas. Y aunque los cables hayan formado parte durante décadas de esta sociedad, creemos que las cajas van a ser muy buen invento. Y aunque los cables hayan formado parte de Chiang Mai durante décadas, hay un negocio que en Chiang Mai no puede faltar, y son las cafeterías, porque Chiang Mai se ha convertido en la capital del café en Tailandia. Si hay algo que vais a ver en cada esquina de Chiang Mai son cafeterías, y no hablamos de una, ni de dos, ni de 10, sino de cientos. Las podemos encontrar en cualquier esquina, en callejones como estos o diseños que parecen de arquitectos. Pero la pregunta es, ¿por qué precisamente en Chiang Mai hay tantas cafeterías? Gracias a su altitud, se dan unas condiciones perfectas para cultivar el café de gran calidad. Y lo mejor es que gran parte del café que se sirve en Chiang Mai ha sido cultivado a menos de 2 horas de donde estás sentado. Pero esto no siempre fue así. Hace apenas unas décadas, muchas comunidades de la montaña vivían principalmente del cultivo del opio. Era una actividad muy rentable, pero también ilegal y con enormes problemas sociales. A finales del siglo XX, el rey conocido como Rama IX impulsó diferentes proyectos para ofrecer a estas comunidades una alternativa sostenible, y uno de los cultivos que mejor funcionó fue el café. Esa producción local hizo que empezaran a abrir cafeterías por todo Chiang Mai. Así nacieron las cafeterías con origen de café de especialidad. Chiang Mai se convirtió en el lugar donde nacieron las mejores cafeterías de especialidad de todo el país. Aquí el café no es simplemente una bebida, es un estilo de vida. Los locales hablan de cómo se cosecha, la extracción del grano, incluso el tueste. Y según la temporada de cosechas, pues cambia el grano del café. Hay otra cosa que me parece muy curiosa, y es que aquí en Chiang Mai no entras, coges un café y te vas. Aquí en Chiang Mai la gente se pasa horas en cafeterías estudiando, trabajando, leyendo, incluso viendo series. Aparte, hay 1000 cafeterías de 1000 tipos distintos y hay cafés con experiencia, cafés experienciales que me parecen un puntazo. De hecho, tenéis un vídeo en nuestro canal donde os enseñamos 2 cafés con experiencia. Y de hecho nos vamos a una cafetería que es de nuestras favoritas, donde vais a ver parte del proceso del café. Hemos venido hasta aquí para enseñaros una de nuestras cafeterías favoritas, porque aquí tuestan y hacen ellos el café. Os voy a enseñar todos los tipos de café que podemos encontrar aquí. Por ejemplo, aquí tienen estos tipos de café y de aquí se extraen diferentes tipos. A mí el que más gracia me hace, por ejemplo, que del watermelon, coconut y mango nace el avocado. Es muy curioso. Aparte, aquí tenemos todos los tipos de cafés que ellos te venden y los podemos oler para, antes de llevárnoslo a casa, saber qué tipo de café. Oh, es que si lo pudierais oler. Y han ganado un montón de certificados de buen café. Y aquí pues podemos ver cómo es el proceso de tostado. Después de pasar unos días en Chiang Mai, hay algo de lo que empiezas a darte cuenta.
Mientras otras ciudades del mundo han ido sustituyendo su historia por edificios modernos, Chiang Mai ha conseguido hacer una gran ciudad sin perder su esencia. Y al final te das cuenta que esa es la verdadera personalidad de Chiang Mai. No vive anclada en el pasado ni corre desesperadamente hacia el futuro. Ha encontrado un equilibrio que muy pocas ciudades lo consiguen. Te invita a bajar el ritmo, a pasear por sus calles, conocer su gente y que quizás el mejor recuerdo no está en un gran monumento, sino en esos pequeños momentos. Pero os aseguramos una cosa, Chiang Mai no se entiende hasta que lo vives. Y si cuando vengáis a Tailandia queréis descubrir esta ciudad de una forma distinta y acompañados por guías en español que os expliquen todo lo que hay detrás de cada rincón, en Tu Guía en Tailandia estarán encantados de ayudaros. Aparte de que tenéis tours en su página web, también tenéis un blog con artículos que os van a ayudar muchísimo en vuestro viaje. Porque su objetivo no es solo enseñaros lugares, sino ayudaros a entender su cultura y su gente. Y si os ha gustado este vídeo, por favor suscribiros y dejarnos un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!